Son la segunda causa de extinción a nivel mundial. Se trata de plantas, animales, hongos o microorganismos que el ser humano lleva fuera de sus límites de distribución y que luego de establecerse invaden el nuevo ambiente. Están presentes en todo el territorio, incluyendo parques nacionales y otras áreas protegidas. Modifican los ecosistemas y son una amenaza para las especies en peligro de extinción. Además, producen pérdidas económicas enormes y en algunos casos atentan contra la salud pública. Están a nuestro alrededor y a veces somos incapaces de reconocerlas. Son las especies exóticas invasoras y lo que veremos a continuación los va a sorprender. Una característica de los seres vivos es su capacidad de desplazarse y colonizar nuevos territorios. Históricamente, esta dispersión estuvo limitada por barreras geográficas que impidieron el paso de los organismos, pero la sociedad moderna cambió radicalmente esta capacidad. Esa capacidad se ha visto potenciada muchísimo por el transporte humano. Los humanos movemos de manera voluntaria o accidental animales, plantas, microorganismos, algas, superando barreras geográficas que solas nunca hubieran podido atravesar. Por ejemplo, especies de agua dulce que son transferidas de un ecosistema en el sudeste de Asia a otro en Sudamérica. No todas las especies exóticas se convierten en invasoras. De las que arriban, muchas mueren o no consiguen formar una población. Algunas se establecen, pero quedan restringidas a una zona y no se dispersan. Pero otras comienzan a expandirse y a invadir ambientes naturales. Las que consiguen invadir a veces lo hacen porque dejan atrás sus enemigos naturales. Vienen solas, llegan a un ambiente donde no tienen predadores o parásitos o patógenos o competidores que regulen las poblaciones como lo hacían aquellos que convivían con ellas en su área de origen. A veces les va bien también por algo que se llama teoría de los nichos vacíos. Llegan a un lugar donde no hay ninguna especie que sepa hacer lo que ellas saben hacer. La mayoría de las especies exóticas invasoras aprovecha los cambios ambientales que genera la actividad humana. Además, las especies autóctonas no desarrollaron adaptaciones para lidiar con los efectos de los invasores. La razón es simple: no evolucionaron con ellos, y esto las pone en clara desventaja. Así, sin enemigos naturales, sin competidores, con hábitat disponible, las especies exóticas invasoras se expanden en la naturaleza y muchas veces a expensas de la biodiversidad nativa. Su impacto puede ser fulminante para las especies en peligro de extinción. En 2011 fue un año negro para el macaco aviano. Este zambullidor es endémico de Santa Cruz y se encuentra en peligro crítico de extinción. Sobreviven apenas unos 600 ejemplares. En los últimos 20 años, las lagunas donde se reproducía el 80% de la especie fueron sembradas con truchas del hemisferio norte. Produjeron cambios ambientales tan profundos que los macaes ya no pueden nidificar allí. Actualmente tienen apenas un puñado de lagunas para reproducirse. En 2011, solo hubo una colonia reproductiva en una remota laguna de la meseta del lago Buenos Aires. Los científicos la seguían de cerca, pero una mañana de diciembre notaron que algo malo estaba pasando. La colonia estaba silenciosa. A medida que se acercaban,
El espectáculo era dantesco. Los macaes estaban muertos sobre los nidos y no quedaban sobrevivientes. Poco después descubrieron la causa. El predador era un bisón americano, una especie exótica invasora a la que el macaco tobiano no está adaptado. Los bisones americanos fueron introducidos desde la década de 1930 para vender su piel en el mercado de la moda. Cuando la actividad declinó, los criaderos comenzaron a cerrar. Algunos liberaron a los animales y otros escaparon, originando una invasión biológica que se extiende por la Patagonia. Los bisones tienen hábitos semiacuáticos. Se distribuyen a través de ríos y lagos donde se instalan como predadores implacables para las aves y otros organismos. El bisón es peligroso porque es generalista. En cuanto al tipo de presas, come de lo que hay. Y otra particularidad del bisón que lo hace tan peligroso es que nada, corre, trepa, así que es difícil escapar de este bicho. La organización Aves Argentinas controla los bisones para proteger las colonias de macaco tobiano. Desde 2013 se colocan trampas en los arroyos que bajan de la meseta del lago Buenos Aires. Esta y otras medidas muestran que es posible reducir el impacto del bisón, pero en la mayor parte invadida de Patagonia no hay controles y los bisones se siguen expandiendo, amenazando a otras especies. El bisón va a seguir expandiéndose, salvo que se pongan claros esfuerzos en frenar rutas de invasión que se conocen y en áreas donde se sabe que es incipiente la invasión, va a seguir su expansión. En la Argentina hay catalogadas más de 700 especies exóticas invasoras y cada año se suman otras nuevas. Sus principales impactos son la pérdida de biodiversidad y las modificaciones que producen en los ecosistemas, aunque esto sea poco visible para la mayor parte de la gente. Lo cierto es que algunas invasoras también tienen efectos sobre la salud humana. En 1871, Buenos Aires sufre la cuarta epidemia de fiebre amarilla del siglo XIX. En apenas 6 meses, murieron 14.000 personas, casi el 10% de su población. El cementerio que funcionaba en la Plaza Meguino colapsó. El cuadro de Juan Manuel Blanes reproduce un instante dramático recogido por los cronistas. Era el producto de una mezcla explosiva: la llegada de enfermos a Buenos Aires y la presencia de una especie exótica invasora, el mosquito tigre. Es un insecto que se ha adaptado enormemente a vivir bajo nuestras condiciones y que es transportado también a través del comercio o a través del transporte general de personas, que se ha incrementado mucho en los últimos 50 años particularmente. El mosquito tigre, originario de África, fue erradicado de la Argentina en 1965. Sin embargo, la especie reapareció 20 años más tarde. Ahora es también vector de enfermedades tropicales como el dengue. En el verano de 2016 hubo más de 40.000 casos confirmados. Fue la peor epidemia en los últimos 25 años. El dengue en nuestra región, en el cono suramericano, es un fenómeno relativamente nuevo, de décadas, y registra un avance aceleradísimo, no solamente a nivel regional, sino a escala global. Pero el insecto también transmite otras 2 enfermedades muy peligrosas: la fiebre del Zika y la del chikungunya. El problema del Zika y del chikungunya es que no se previó con suficiente anticipación que, así como estaba el mosquito y llegó el dengue, podían llegar estos virus. ¿Y qué generan estos virus? Bueno, generan una enfermedad mucho más aguda, patológica, con secuelas irreversibles, la microcefalia que produce el Zika, o una enfermedad crónica que es
prácticamente inhabilitante durante muchos meses como el chikungunya. En un contexto de cambio climático y con un creciente comercio internacional, las invasiones biológicas contribuyen a expandir las enfermedades emergentes. El caracol gigante africano ingresó a la provincia de Misiones desde Brasil, llevado por pescadores que lo usaban como carnada. Además de competir con los caracoles nativos y consumir más de 200 cultivos distintos, estos enormes moluscos son portadores de 2 parásitos que afectan la salud humana. Uno de los parásitos se llama Angiostrongylus cantonensis, sí, que afecta a la salud humana, que puede producir una meningoencefalitis eosinofílica, que es una inflamación extrema de las meninges, ¿sí? El otro parásito, que se llama Angiostrongylus costarricensis, produce lo que se llama una angiostrongilosis abdominal, que son dolores abdominales agudos y puede llegar a producir ulceraciones. Estos parásitos aún no fueron encontrados en los caracoles introducidos en Argentina, pero su presencia en Brasil significa una amenaza latente. Es más, Río de Janeiro está caracterizada como la zona endémica de meningoencefalitis eosinofílica, ¿sí? Obviamente que la gran preocupación radica en eso. El caracol gigante africano está en Iguazú, provincia de Misiones, y también en la ciudad de Corrientes. Apenas se detectó la invasión, se eliminaron miles de ellos con la colaboración de varios organismos como el SENASA. Pero su capacidad reproductiva es enorme y la invasión aún no está contenida. El poder transformador de las invasiones biológicas es implacable. Ecosistemas completamente alterados, especies con la supervivencia comprometida, la biodiversidad que se reduce salvajemente y todo esto recayendo finalmente sobre la sociedad. Lo paradójico es que algunas invasiones comienzan con la idea de mejorar la economía o el ambiente y resultan en todo lo contrario. Nuestra Marina, con el fin de enriquecer la fauna argentina, adquirió en Canadá 20 castores que realizaron un extraordinario viaje aéreo desde Moose Lake, en Manitoba, hasta Buenos Aires. Estamos en territorio fueguino. Debe situarse la zona más propicia para la vida de los castores en los 100 kilómetros de extensión del lago Fagnano, que es este que habitamos. El lugar ya ha sido elegido. Por fin los animalitos son conducidos a tierra. Los castores se alimentan de cortezas y ramas de árboles que aquí encontrarán en abundancia. Ya están en libertad, feliz y ansiada libertad. Ellos enriquecerán la fauna del lugar, como en un futuro próximo lo harán renos de South Georgia y otras especies animales para las que el clima de estos parajes es propicio. En 1946, a instancias del gobierno nacional, la Armada Argentina introdujo en la isla de Tierra del Fuego 20 castores canadienses con la intención de enriquecer la fauna argentina. La época en la que se hizo la introducción era una práctica bastante habitual y por supuesto que en ese momento no se valoraban las posibles consecuencias que esta introducción podía tener. Los castores se encuentran entre los organismos llamados ingenieros de ecosistemas, por su capacidad de modificar el entorno. Ellos interrumpen pequeños ríos y arroyos con diques que les permiten elevar el nivel del agua y construir madrigueras seguras. Los árboles que cortan para hacer los diques y alimentarse no rebrotan y se secan, y otros mueren por la inundación. Así se pierden enormes áreas de bosque fueguino.
En medio siglo, aquellos 20 castores se transformaron en 100.000. Hoy ocupan todas las cuencas de la isla y su impacto genera pérdidas por más de $65 millones al año. El proyecto para la elaboración de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras estableció 8 áreas pilotos en Tierra del Fuego para probar si es posible erradicar los castores y restaurar los ambientes afectados. Los restauradores del proyecto se desplazan hasta los sitios más alejados de cada cuenca. Una vez allí, instalan las trampas en los senderos usados por los castores. Cuando no quedan animales, se destruyen los diques para restituir el curso natural del arroyo y favorecer la restauración del bosque. La filosofía detrás de este proyecto es saber si la erradicación es posible en una escala pequeña. Hasta el momento se viene logrando, porque en los sitios pilotos que ya se han finalizado se pudo decir que no quedaban castores. Un estudio reciente muestra que la sociedad fueguina acepta mayoritariamente el control del castor y hay organizaciones no gubernamentales que acompañan la iniciativa. Y la idea es poner en valor las especies nativas. ¿Por qué? Porque en realidad queremos jugar con esto, ¿no? O sea, el castor no es nuestro enemigo, sino decir, bueno, mira, esto está pasando porque esta especie, porque el hombre tomó malas decisiones y ahora el ser humano tiene que tomar decisiones correctas para salvaguardar a todas estas otras especies que están acá desde hace millones de años antes que venga el castor. La experiencia obtenida en los sitios piloto servirá como base para extender el esfuerzo a todas las áreas ocupadas por la especie, en coordinación con la vecina República de Chile. Lo que nosotros tratamos es de que queden capacidades en el Estado para poder continuar con este proyecto a lo largo del tiempo. Y lo otro que me parece también muy rescatable es que muchos de los aprendizajes que obtenemos del castor pueden ser extrapolables a otras especies exóticas invasoras. Lo que un ingeniero de ecosistemas como el castor hace en su lugar de origen es parte de la dinámica ambiental. Lo que hace en Tierra del Fuego es alterar los ríos y destruir los bosques. Pero los ingenieros de ecosistemas no son solo animales. En algunos casos, una planta cultivada como ornamental puede convertirse rápidamente en invasora y modificar completamente el ambiente que invade. Esto es lo que sucede con plantas como el tamarisco. Los tamariscos o tamarindos son árboles originarios de Europa, Asia y el norte de África. En zonas semiáridas se usaron como barreras contra el viento y también para fijar médanos costeros. Esta planta modifica completamente la estructura y el funcionamiento de los ambientes que invade. Entre otras cosas, consume agua de napas freáticas, disminuye los depósitos subterráneos y concentra sales en las capas superficiales del suelo. Su impacto es notable en la laguna Yancanelo, en Mendoza. Y el tamarindo lo que hace es modificar las líneas de costas, quitar hábitat de alimentación para las especies migratorias como los limícolas. También causa una modificación de las zonas ribereñas con los pastizales, entonces también reduce las áreas de nidificación. Básicamente esos son los problemas que causa en la reserva en particular. Yancanelo fue declarada sitio Ramsar, es decir, un humedal de importancia internacional por su relevancia para la conservación de las aves acuáticas. Pero ahora, los tamariscos se apropiaron de unas 500 hectáreas al borde de la laguna y esto es crítico para la supervivencia de esas aves. Ese es un efecto puntual sobre especies que son de sumo interés
porque recordemos, nosotros tenemos migrantes de la zona del hemisferio norte, digamos, aves que viajan más de 10.000 kilómetros para alimentarse en esta región, y hoy en día, bueno, hay gran parte de la laguna que está siendo modificada, ¿no es cierto? La invasión de tamariscos, junto con otros factores, podrían hacer que la reserva pierda su categoría de sitio Ramsar. En la actualidad, se está desarrollando un proyecto piloto de control de tamariscos que busca generar conocimientos y desarrollar técnicas para contener la invasión. Paralelamente, se implantan especies nativas para fortalecer la restauración del ecosistema. Que va a demandar varios meses, va a demandar mucho insumo, va a demandar muchas cosas, pero sí nos parece súper válido porque es atender en serio un problema que tenemos desde hace muchos años en la reserva. A medida que una especie exótica va ocupando el territorio, los cambios en el ecosistema se producen de manera inevitable. A veces, se trata de modificaciones muy extensas, como cuando los tamariscos cubren los bordes de un humedal. En otros casos, los cambios son sutiles y se dan lentamente, pero no por eso son menos profundos. En ocasiones, son tan profundos que pueden significar la extinción de una especie autóctona. La rana toro es originaria del este de los Estados Unidos y fue introducida en la Argentina para el consumo humano. En la década de 1980 había criaderos en varios puntos del país, pero muchos cerraron cuando el mercado se redujo. Las ranas escaparon o fueron liberadas, originando invasiones al menos en las provincias de San Juan, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Misiones y Buenos Aires. Las ranas toro llegan a pesar cerca de 1 kilogramo y viven en ambientes variados y condiciones climáticas diversas. Los científicos investigan el efecto que tienen sobre los anfibios nativos. Estos efectos pueden darse a través de la predación, es decir, la rana toro se alimenta de las especies nativas, y también por competencia por alguno de los recursos. Puede ser un recurso alimenticio, puede ser otro recurso de hábitat. Sin embargo, las ranas toro representan un peligro mucho mayor. Ellas son portadoras del hongo que produce la quitridiomicosis, una enfermedad letal para muchas especies de anfibios. Está reportado en algunos lugares del mundo que al ingresar la rana toro a estos ambientes lleva esta enfermedad y enferma a las poblaciones nativas de anfibios de esos ambientes. Y adicionalmente a esto se sabe que este hongo causó extinciones masivas, sobre todo en especies de Centroamérica, entonces la rana toro es un peligro en ese sentido. Esto ocurre en un contexto mundial en el que el 45% de las especies de anfibios están declinando y más del 30% estarían en peligro de extinción, como estas ranitas de Sumuncurá. Las especies exóticas invasoras son la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel global. Sin embargo, en las áreas naturales protegidas son la amenaza más importante y exigen esfuerzos continuos para su control. Los jabalíes y chanchos cimarrones se encuentran entre los invasores más perjudiciales del mundo. Al igual que sus parientes domésticos, pueden ser portadores de triquinosis, leptospirosis, brucelosis y tuberculosis, enfermedades que afectan a las personas y que son muy difíciles de controlar en un portador silvestre y arisco. Además, impactan seriamente en el ambiente y por su hábito de osar, remueven con su hocico el suelo como si pasara un arado. Donde uno normalmente tiene pastizales y pastos de mucha calidad, donde hubo osadas de chancho, aparecen
cardos, malezas exóticas que son parte de la sucesión secundaria cuando uno ara. Entonces hace el efecto de un arado. Cuando hay densidades de chanchos muy grandes, yo he visto campos que el 30% estaba osado por chanchos, entonces el daño que hacen al tapiz vegetal es enorme. En la Argentina hay unos 7 millones de jabalíes y chanchos cimarrones. Además del daño que ocasionan a los ecosistemas, son predadores de especies en peligro. En el Parque Nacional Campos del Tuyú, donde se protege la última población bonaerense de venado Las Pampas, los chanchos cimarrones son una amenaza permanente. Básicamente predan sobre todo lo que esté a su alcance, desde nidos de aves, pequeños animales. Seguramente estén predando sobre las crías de venado, pero todavía no lo pudimos constatar, pero es algo que ocurre. De hecho, los chanchos predan sobre ovejas, entonces seguramente lo hagan sobre los venados. Cuando atacan ovejas y corderos, afectan la economía de los pequeños productores. Y el año pasado, los chanchos, cuando hubo muchas lluvias, muchas inundaciones, nos comieron 30 ovejas. Entre corderos chiquitos, ovejas grandes, inclusive hay chivitos. También a los chivitos se lo comieron. En el Parque Nacional El Palmar, los cerdos llegaron a destruir casi el 90% de los renovales de Palmera yatay, la especie que motivó su creación. Estaba en riesgo el objetivo de conservación del parque. De hecho, si pasaban, cuando las palmeras grandes empezaran a caer, no iba a haber la sucesión lógica que debería haber. El control de los chanchos es un imperativo en las áreas protegidas. Por eso el Parque Nacional celebró convenios con los clubes de caza para usar apostaderos y reglamentar el ingreso de cazadores legales que se comprometen a construir y mantener las instalaciones. Hoy en día el parque cuenta con 48 apostaderos. Es una presión de caza que se hace puntual entre 3 y 4 jornadas por mes y que realmente dio muy buenos resultados. El plan lleva 12 años y es un éxito. En el Parque Nacional ya se ven renovales de palmera. Se calcula que entre permisos, mantenimientos, seguros y otros gastos, los cazadores invierten varios millones de pesos al año. Y eso es lo que tendría que gastar el Estado para lograr el mismo objetivo. No hacer nada en términos de invasiones biológicas es permitir que el problema siga creciendo y que sus impactos aumenten. Además, en muchos casos, implica que los problemas pasen a una fase y a una dimensión donde las intervenciones son mucho más costosas. Cualquier problema ambiental, pero particularmente el problema de las invasiones biológicas, debe ser enfrentado con la mayor premura posible. No hacer nada es una decisión de manejo y tiene consecuencias. La gaviota cangrejera, por ejemplo, podría extinguirse si no se controla una planta exótica que invade sus sitios de reproducción. Las consecuencias de las invasiones biológicas sobre la biodiversidad y los ecosistemas comienzan a ser evidentes. Pero son el inicio de una cadena que va mucho más allá y que llega incluso al corazón mismo de los sistemas productivos. Ningún impacto sobre el ambiente es inocuo, y una forma de reflejar la gravedad de las invasiones biológicas es conocer las pérdidas económicas que producen. A nivel global se calcula que son responsables de una pérdida económica que alcanza el 5% del Producto Bruto Interno global. Quiere decir, todas las transacciones comerciales que se desarrollan en el planeta entero tienen un impuesto del 5% que se lo llevan las especies exóticas invasoras. En algunos casos, los costos son fáciles de calcular. Solo en el año 2015, controlar las invasoras que se comportan como malezas de algunos cultivos agrícolas del país tuvo un costo directo que superó los 900 millones de dólares. En 2016, durante la epidemia de dengue producida por el mosquito tigre, se generó una pérdida de 23 millones de dólares entre diagnósticos, tratamientos, campañas de difusión y lucro cesante por inasistencias laborales. Y así podríamos seguir sumando más pérdidas con las otras especies. En general, las invasiones generan costos directos e indirectos, y a veces su impacto es tan extendido que su cálculo es casi imposible.
mejillón dorado es un molusco de agua dulce del sudeste asiático. Ingresó por accidente en el Río de la Plata a través de buques cargueros. Primero se lo detectó en una playa de Berisso en 1991. A partir de allí se fue expandiendo por toda la cuenca a una velocidad de 240 kilómetros por año, llevado accidentalmente en embarcaciones. Sin competencia, sus poblaciones crecen de manera exponencial. En pocos meses se acumulan miles de ejemplares que obstruyen los sistemas de abastecimiento de agua de ciudades, industrias y centrales de energía eléctrica. Obstruir la circulación del agua puede ser grave en una central de energía atómica. El reactor de la central atómica de Atucha, en la provincia de Buenos Aires, libera una enorme cantidad de calor y la seguridad de toda la planta depende de sistemas de enfriamiento que utilizan el agua del río Paraná. El problema es que estos sistemas se diseñaron antes de la llegada del mejillón dorado. Cuando empezaron, digamos, a evidenciar este molusco, se vieron que las rejas medias de la toma de agua estaban totalmente obstruidas. La primera señal de la presencia del mejillón fue un aumento en la temperatura del agua que enfriaba el reactor. Al revisar el sistema, los técnicos advirtieron que los mejillones obstruían rejas, conductos y también los intercambiadores de calor, piezas fundamentales para el enfriamiento. A raíz de eso se empezaron, digamos, a tomar una serie de medidas que fue el aumento de la frecuencia de la limpieza de los intercambiadores de calor. Digamos, se tuvo que aumentar el costo de mantenimiento, pero bueno, pudimos salvar, digamos, este problema, que hoy por hoy lo seguimos teniendo, ¿no? Aumentar la frecuencia de limpieza significa incrementar los costos de mantenimiento. Además, durante la limpieza, la generación de electricidad se reduce en un 20%, y esto afecta el suministro de industrias y hogares. El impacto del mejillón dorado se repite a lo largo de toda su distribución. Si hay un costo difícil de calcular, es el que se produce cuando una especie afecta a los servicios ecosistémicos. Es que los ecosistemas brindan servicios fundamentales para la sociedad, como la provisión de agua potable y de suelo fértil y la depuración de residuos orgánicos. Además, conservan la biodiversidad, amortiguan el cambio climático, controlan las grandes crecientes y protegen el suelo de la erosión. La naturaleza provee estos servicios de manera gratuita y recién cuando se pierden se toma conciencia de su enorme valor. Al afectar la biodiversidad, las invasiones biológicas degradan los servicios ambientales, generando pérdidas extraordinarias. Un estudio reciente del proyecto Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras estimó que el costo generado por 18 especies exóticas supera los 2.500 millones de dólares por año. En este contexto, el costo de prevenir una invasión biológica es muy inferior a las pérdidas que ésta puede producir. Sin embargo, a este cálculo le falta computar muchos otros invasores, entre ellos algunos que pueden ser una verdadera pesadilla para la producción agropecuaria. El estornino pinto es un ave originaria de Europa y Asia. En 1987 se observó un pequeño grupo en la ciudad de Buenos Aires. Unos años después comenzó a verse en Entre Ríos y Santa Fe, pero la invasión no se detuvo. Ahora también se lo encuentra en las provincias de Córdoba, La Pampa, Tucumán, Chaco, Mendoza, San Juan y San Luis. El estornino anida en huecos de árboles, nidos de pájaros carpinteros y otras cavidades naturales o artificiales. De esta forma,
compite y desplaza a las especies autóctonas que los utilizan. El estornino tiene varias características que son típicas de las especies invasoras exitosas. Una alta tasa reproductiva, una gran flexibilidad en el comportamiento, capacidad de adaptarse a distintos entornos, una alimentación omnívora, puede consumir tanto insectos como frutos, semillas. Los estorninos forman bandadas numerosas. En la ciudad de La Plata, cuando las aves se posan para descansar, generan impactos que los vecinos conocen y padecen. Un día era tremendo, tipo 6:30 de la tarde, eran bandadas inmensas que giraban en el cielo y bueno, empezaron a aterrizar acá en todos los árboles. El ruido que hacen, infernal. Realmente hasta en un momento te daba miedo. Y bueno, después lo peor era a la mañana siguiente lo que eran las veredas. Una suciedad tremenda, con hidrolavadora había que lavar las veredas. Los estorninos están comenzando a ser una amenaza para algunas actividades productivas. En los Estados Unidos de Norteamérica, donde también son invasores, producen pérdidas por unos $2.000 millones al año. Y acá, bueno, si bien todavía no se produjeron grandes impactos, vamos camino a eso. Ya el estornino se encuentra en zonas como Mendoza, San Juan, donde existen grandes extensiones de olivares, de viñedos, que son cultivos que a los estorninos les gusta mucho y que es cuestión de tiempo para que empiecen a consumirlos y que se empiece a notar el daño. El impacto económico de las especies invasoras es enorme. Yo me acuerdo de una frase que escuché alguna vez que decían: si cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. En especies exóticas invasoras uno debería decir: si cree que la prevención es cara, que prevenir y controlar las especies invasoras es cara, pruebe con dejarlas que se expandan y se distribuyan por todo el territorio. Eso es realmente caro. Las invasiones biológicas no son baratas, son carísimas y su costo aumenta a medida que el tiempo pasa. A largo plazo la mejor inversión es prevenirlas. Pero además de afectar la economía, las invasiones biológicas tienen impactos culturales muy importantes. En especial, sobre pueblos que tienen una estrecha relación con la naturaleza. Esto sucede con algunas especies exóticas que son capaces de convertirse en invasoras temibles. Hay especies que tienen una capacidad de invasión que resulta llamativa, ¿sí? De alguna manera extraordinaria. Son capaces de reemplazar un ecosistema completo formando algo que se parece a un monocultivo. Quiero decir, no es un cultivo porque nadie las planta en ese lugar, pero sí se parecen a un monocultivo porque forman la forma de vida dominante o incluso excluyente en algunos lugares. Un caso es el caso del ligustro. El ligustro es un árbol originario de Asia usado en jardines y veredas. Crece rápido y tiene hojas todo el año. Sus copas superan las de los árboles nativos, privando de la luz a todo lo que crece debajo. Además, las aves al comer sus frutos dispersan sus semillas. Así, los ligustros gradualmente transforman bosques con cientos de especies en ambientes homogéneos dominados por solo una, la propia. Uno camina ese bosque, mira hacia arriba y ve la copa de los ligustros, mira hacia abajo y ve los renovales de ligustros, los ligustros jóvenes. El resto de las especies han desaparecido por la competencia, fundamentalmente por la luz, con una planta que no pierde las hojas a lo largo del año y entonces veda la llegada de ese recurso para el resto de los vegetales. Como ocurre en buena parte del territorio argentino, en la provincia de Jujuy se utilizan ligustros en veredas, parques y jardines. Pero los árboles comenzaron a invadir la selva y esto genera problemas para sus habitantes, como las comunidades del pueblo Ocloya. Y bueno, las comunidades utilizan el bosque desde toda su vida
y los árboles son muy importantes para ellos, y esta especie invasora está desplazando estos árboles que la comunidad está utiliza desde siempre. La verdad que para nosotros fue sorpresivo el modo como el ligustro o el sereno, como decimos nosotros, es como una amenaza o como algo invasor, como lo vemos nosotros. Hemos aprendido y así cuando uno va recorriendo el territorio se va a dar cuenta que es verdad, es como una plaga que viene así. Son 60, son 90. Las comunidades comenzaron a trabajar en el conocimiento y control de la invasión del ligustro. Primero se evaluó la extensión de la invasión. Durante los relevamientos se identificaron los árboles y se registra la cobertura del suelo. Luego, se ensayan distintas técnicas de control. Vamos a probar con las técnicas de control a ver qué resultados nos dan. Siempre con las comunidades, no son decisiones que se toman afuera, sino siempre en consenso con ellos, así que bueno, estamos trabajando de esa forma participativamente. El siguiente paso es la restauración con especies autóctonas de la selva. Para los Ocloya, cada espacio territorial tiene un valor único e irrepetible desde el vínculo y la relación espiritual que tienen con la Pachamama, la Madre Tierra. Conservar el bosque no solo es asegurar el sustento, también garantiza la existencia de su cultura ancestral. Hasta ahora, se abordaron los impactos de las especies exóticas invasoras. Pero ¿cómo llegan? Una parte de las invasiones se origina de manera accidental. Se trata de organismos que son introducidos involuntariamente, de manera casi invisible. Una de las formas históricas que tienen las especies de ingresar en un nuevo territorio es a través del tránsito internacional de navíos. Desde tiempos remotos, los barcos son vectores de especies invasoras que viajan con la carga, adheridas al casco o en el agua de lastre. En las áreas marinas costeras de la Argentina hay más de 100 especies exóticas, desde algas hasta diversos tipos de invertebrados, y la mayoría fue transportada accidentalmente en los barcos. Muchas especies llegan al punto, digamos, se introducen en un punto y permanecen ahí durante mucho tiempo, incluso puede estar más de 100 años y no pasa nada, no se expanden. Pero hay otras especies que son introducidas en un punto y a partir de allí se van expandiendo con el transporte regional, que pueden ser barcos pesqueros, veleros, otro tipo de embarcaciones. Una de las invasoras más extendida es el alga wakame. Nativa de las costas de China, Corea y Japón, fue detectada inicialmente en Puerto Madryn, Chubut, en 1992. El alga forma bosques sumergidos que reducen el paso de la luz. Donde invade, reduce la diversidad de algas nativas y obstruye los refugios de algunos peces. Se estima que llegó incrustada en el casco de un barco y es probable que se siga dispersando de esta forma. Actualmente, el alga wakame se distribuye a lo largo de 1.800 kilómetros de la costa argentina. Los científicos realizan relevamientos periódicos para conocer la dinámica de las invasiones. Los buzos colocan placas para monitorear los organismos que se adhieren a ellas y detectar especies nuevas. Realizando muestreos en el fondo, encontraron una babosa de mar originaria de Nueva Zelanda y el sudeste de Australia. Esta especie tiene una toxina que puede ser peligrosa para el ser humano. En su área nativa encontraron que estas babosas
tenían una alta concentración de TTX, que es la tetrodotoxina, que es la toxina que tienen, por ejemplo, el pez globo. Es una neurotoxina. Las babosas de Puerto Madryn sorprenden por su abundancia y su capacidad de adaptación. Aquí tienen bajas concentraciones de toxina TTX. En cambio, poseen altos niveles de tóxicos relacionados con la marea roja. En el laboratorio, los científicos investigan de qué manera las toxinas de esta babosa pueden pasar a otros organismos con el fin de conocer su peligrosidad para las personas. Uno de los últimos invasores descubiertos en la costa patagónica es el cangrejo verde. Esta especie de Europa y del norte de África se refugia en las franjas intermareales. Encontrado hacia el año 2000 en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, ahora está en varios puntos de la costa. En Puerto Madryn, su presencia coincide con la desaparición paulatina de un cangrejo nativo. Hay una diferencia de tamaño enorme. El cangrejo verde tiene un gran porte, es voraz, es agresivo, es depredador y muy probablemente lo haya desplazado al cangrejo nativo. Actualmente, se está diseñando un sistema de detección temprana y acción precoz en las zonas portuarias para prevenir las invasiones biológicas en la costa argentina. Las invasiones de los puertos nos están mostrando la extraordinaria capacidad que tiene el comercio marítimo de introducir especies exóticas de manera accidental. Por suerte, muchas de las especies que introduce no se transforman en invasoras. Sin embargo, una forma bastante común de generar invasiones biológicas es deliberada y viene acompañada de compasión y buenas intenciones. Su efecto, sin embargo, puede ser devastador. El comercio de mascotas es una de las formas más importantes de generar nuevas invasiones biológicas. La ardilla de vientre rojo es originaria del sudeste asiático. Fue introducida en la Argentina en la década de 1970, cuando se liberaron unos pocos animales en la localidad de Jáuregui, a 80 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esa población se sigue expandiendo en el área, pero algunas personas llevaron ardillas a otros sitios, generando 10 focos nuevos de invasión, 1 en Córdoba, 2 en Santa Fe y 7 en la provincia de Buenos Aires. Una de las características particulares de la invasión de ardilla es que es una especie atractiva, que es una especie que para muchas personas es vistosa y la quieren tener, ya sea como un adorno en los parques o jardines o como mascota. Además de ser vistosa, es que a partir de muy pocos individuos esta especie puede generar una nueva población silvestre. Y eso es lo que pasó en Argentina. Una invasión de ardillas acarrea un montón de problemas. Ellas necesitan roer para gastar sus dientes y lo hacen con muchos materiales. Debido a su impacto, en la localidad de Flandria, la compañía de telefonía está cambiando los cables principales por otros reforzados. Esto implica un aumento del 50% en el costo de los materiales. Las ardillas también producen pérdidas en los sistemas productivos. En esta plantación de kiwi, se deben realizar inversiones permanentes para reparar la infraestructura dañada. Este es el daño que produce la ardilla sobre las mangueras de riego. Como ven, roe toda la manguera hasta obtener el agua, sobre todo en la época de verano. La solución que encontramos, aparte del reemplazo, fue enterrar la manguera de riego. Las ardillas descortezan los árboles generando problemas crecientes en el sector forestal. Se calcula que podrían reducir la producción de eucaliptos entre un 20 y un 30%. La expansión de la ardilla está alcanzando niveles preocupantes y se teme que llegue al delta del Paraná.
Allí podría ser un problema grave para las plantaciones forestales y frutales. Además, desde el delta podría expandirse hacia los bosques del norte argentino y su efecto sobre la biodiversidad podría ser devastador. Pero la amenaza se potencia, y es que la ardilla sigue siendo transportada y liberada por la gente. Nosotros empezamos los estudios sobre la ardilla de vientre rojo en Argentina como un problema meramente biológico, pero con los años, al empezar a trabajar, nos dimos cuenta que no era un problema solo biológico, era un problema también social, y lo que consideramos un problema sociobiológico, con respecto a la percepción y a la opinión que las personas tienen sobre la presencia de esta especie. Una de las acciones más importantes que pueden hacerse con respecto a las invasiones biológicas es la prevención. Evitar que un organismo invasor ingrese al país significa evitar una cascada de problemas ambientales, culturales, sanitarios y económicos. Problemas graves y caros. Por eso, prevenir una invasión es la mejor inversión a largo plazo. Una forma por la que ingresan nuevas especies es en el agua de lastre de los grandes barcos. Cuando no tienen carga, los buques cargueros llenan sus tanques de lastre con agua para alcanzar una masa adecuada y no volcar. Anualmente, se trasladan por el mundo 14.000 millones de toneladas de agua de lastre y con ellas miles de especies de algas, animales y microorganismos. El 99% de esos organismos mueren, pero los pocos que sobreviven en el puerto en el cual esa agua es deslastrada pueden encontrar las condiciones similares a su ambiente nativo y ahí sí instalarse y reproducirse. Basta con que una especie se convierta en invasora para generar problemas. Se cree que el mejillón dorado llegó de esta manera. Sus larvas pueden haber estado en el agua dulce tomada para lastrar un barco en el sudeste asiático. Al llegar al puerto de Buenos Aires y antes de recibir su carga, el barco soltó el lastre en las aguas dulces del Río de la Plata, liberando esas larvas en un nuevo hábitat. Cuando uno advierte la presencia de un invasor, ya es difícil poder erradicarlo. Por eso lo más importante es hacer la prevención, evitar que los organismos ingresen. En septiembre de 2017 entró en vigor un convenio internacional para la gestión del agua de lastre. Para evitar el transporte de organismos, los buques deben cambiar el agua de lastre en alta mar, donde las condiciones ambientales reducen al mínimo la posibilidad de supervivencia. Por otra parte, la Prefectura Naval Argentina controla los barcos que ingresan en el Río de la Plata. Una de sus tareas consiste en verificar la salinidad del agua de lastre para determinar si es de origen marino o no. Lo que se pide es que todo buque que ingrese a la Cuenca del Plata, o sea, nuestros cursos de agua dulce, nuestros puertos de agua dulce, debe traer agua marina. De esta manera evitamos que organismos de agua dulce de otros países puedan llegar a sobrevivir e instalarse en nuestro país. El control de agua de lastre tiene como objetivo último proteger los ecosistemas acuáticos del ingreso de nuevas especies invasoras. Con esto, no solo se beneficia la biodiversidad, sino también las actividades productivas. Y cuando hablamos de producción, también incluimos el turismo, quizás una de las producciones menos contaminantes del planeta. Hasta el turismo puede ser víctima de una especie exótica invasora. Paradójicamente, una invasora llevada por turistas. Didimo es una alga microscópica originaria del hemisferio norte. Fue descubierta en la Argentina en 2010, en el río Futaleufú, provincia de Chubut. Durante su etapa reproductiva, forma un tapiz viscoso, conocido como moco de roca, que modifica la biodiversidad de los ambientes que invade. Además, reduce el valor estético del paisaje y esto perjudica la actividad turística.
fuera del agua puede vivir 40 días en lugares frescos y húmedos. Se supone que el alga Didimo ingresó accidentalmente en equipos de pesca o de otras actividades acuáticas, y esto también explica la forma en que se sigue expandiendo. Lleva como una ruta de entrada paralela a lo que es las actividades recreativas, ya sea de pesca, rafting, recreación pura, como el uso de los cuerpos de agua para, como balnearios, o ya sea en ríos o en lagos. Pero bueno, más que nada sigue, digamos, como un camino relacionado con actividades recreativas. Si la dispersión está vinculada a las actividades humanas, es posible trabajar para frenar su expansión. En el Parque Nacional Los Alerces se impidió la entrada del alga Didimo a varias cuencas, restringiendo el acceso de embarcaciones y visitantes. Otra medida para impedir su ingreso se basa en procedimientos de limpieza. Se comienza removiendo restos de barro y otros residuos de las embarcaciones, la indumentaria y los equipos de pesca. Luego, se lava lo que estuvo en contacto con el agua con una solución de lavandina al 2% o con detergente diluido. En caso de que no sea posible el lavado, es muy importante dejar secar completamente todo el equipo durante 48 horas. Estas medidas sirven para frenar la expansión del alga Didimo, ya que hasta ahora no hay métodos adecuados para controlarla una vez que invadió. Las especies exóticas invasoras son la espada de Damocles para la biodiversidad, y muchas especies amenazadas solo tendrán una oportunidad si se enfrenta a este peligro de una manera eficiente. El proyecto para la creación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable está llevando adelante varios proyectos pilotos en el país para poner a prueba sistemas que erradiquen, controlen y prevengan las invasiones biológicas. La idea de todos estos pilotos es después lograr una metodología adecuada y que sea replicable para el resto de la superficie donde se encuentra la especie. ¿Qué herramientas necesitamos en un vivero? Este proyecto tiene como objetivo final contar con política de Estado con respecto a especies exóticas invasoras. Tal vez los castores logren ser erradicados de Tierra del Fuego, el bisón deje de ser un problema para las aves amenazadas y las pérdidas generadas por jabalíes y estorninos puedan reducirse. Quizá el control de tamariscos y ligustros abra espacios para la restauración de los ecosistemas originales y ayude a preservar las culturas originarias. Es posible que varias invasiones logren ser controladas y quizá erradicadas, pero de algo se puede estar seguro. Frente a las invasiones biológicas, no actuar es la peor estrategia. Las especies exóticas invasoras van a seguir llegando y se requerirán políticas públicas efectivas y coordinadas entre las autoridades nacionales y provinciales y otros actores relevantes que permitan evitar que se establezcan y que invadan los ecosistemas argentinos. Para que esto resulte efectivo, se necesita el compromiso de todos, conocer esta amenaza, advertir la gravedad de sus efectos, es el primer paso para frenar su ingreso y expansión. Y tan importante como esto, es comprender que las decisiones personales son claves y pueden hacer la diferencia entre generar una invasión o impedirla.